Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Como lector o como escritor, ha tenido la experiencia muchas veces insípida, desagradable, de tropezar con un personaje el cual no tiene mayor desarrollo, el cual no parece, de hecho, un personaje verosímil. ¿Ha tenido usted esta experiencia? ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces como lectores nos encontramos con personajes que realmente no tienen una mayor profundidad. ¿Son necesarios estos personajes? Bienvenidos. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Luego de estas reflexiones, de lo primero que podríamos mencionar y que es importante anotar, tiene que ver con ciertas definiciones muy escolares, muy básicas que se da respecto a estos dos tipos de personajes. De hecho, he encontrado que los sitúan en una especie de antípodas creativas, cuando eso realmente no es así. El personaje plano y el personaje redondo, ¿no? Flat and round, como dirían los norteamericanos, disculparán el inglés eh, masticado. Bueno, bromas aparte. Cuando nos vamos a ver primero una de esas definiciones y a ir complementando, hablar de unos ejemplos prácticos y de la importancia que esto tiene. La concepción, sobre todo para los escritores, en el momento de equilibrar estas clases de personajes, porque he observado algunas reflexiones donde los escritores muchas veces llegan de hecho, a distanciarse de su personaje, por así decirlo, si así cabe, sobre todo los escritores que consideran que el personaje tiene algún tipo de vida o autonomía funcional por fuera de él. Eso también lo dejaremos para otro video. Pero es decir, llegar de alguna forma, detestar a su propio personaje, no entendiendo muchas veces que son personajes necesarios. Entonces, cuando nos vamos a una definición de los personajes planos, de estas que elabora la IA, dice, los personajes planos son aquellos que no cambian a lo largo de la historia. Suelen tener una o pocas características dominantes y no evolucionan. Son predecibles y cumplen una función específica en la trama. Da varios ejemplos, da Sherlock Holmes, el señor Collins, Gandalf, de diferentes obras literarias. Uno de los primeros que tendría que objetar aquí es, bueno, todos los personajes cumplen una función específica en la trama, así sea marginal o así no sea, eh, de alguna forma el protagonista cumple una función en algo que algunos teóricos denominan el programa narrativo, ¿no?, del personaje. Entonces, tiene, de hecho, un peso, digámoslo, muy condicionado y un peso que también tiene una razón de ser, un peso lógico, ¿no? Y un peso dinámico dentro de las historias. Entonces, ¿qué es un personaje plano para nosotros? Es un personaje que, conforme su programa narrativo, es decir, la función que tiene dentro de la historia, ¿cierto? Hasta dónde puede llegar este personaje, eh, manifiesta una serie de comportamientos y una serie de características, los cuales en muchas ocasiones causan que el lector no los sienta como reales. Esto también hay que tener en cuenta, como hemos hablado mucho sobre el poder de verosimilitud en la literatura, si un personaje, por más plano que sea, no se siente de alguna forma creíble, eso puede afectar a la obra misma, la vuelve completamente insípida. Entonces hay un programa narrativo que el personaje viene a cumplir una función al margen de las potencialidades internas que tenga, que no se exploran y no se desarrollan, y el personaje, de hecho, yo no diría que su rasgo más distintivo es no cambiar a lo largo de la historia, sino que cumple unas funciones específicas, sobre todo de contraste con los personajes principales. Creo que de esa manera podría
de alguna forma dársele un poco más de equilibrio y, digámoslo, un poco delinear mejor los contornos. No quedarnos en que el personaje no cambia a lo largo de la historia. Hay personajes, como lo vamos a ver inmediatamente ahora, eh, que son redondos, ¿cierto? Son complejos y tampoco cambian a lo largo de la historia. La definición de personajes redondos nos dice la IA, al ser consultada, los personajes redondos son complejos, tienen múltiples facetas y evolucionan a lo largo de la historia. No son completamente buenos ni completamente malos, tienen contradicciones y conflictos internos. Nos traen a Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio, Jay Gatsby del Gran Gatsby, nos da como ejemplo automático esos dos personajes. ¿Qué podríamos arguir sobre esto? El personaje redondo es un personaje que es más completo en función primero del programa narrativo, de cuál es la labor, cuál es el papel que el escritor le asigna en la obra, primero que todo. Puede o no evolucionar a lo largo de la historia. Recordemos, por ejemplo, eh, personaje de Pablo Castel en El Túnel. Él está haciendo una retrospectiva, ¿cierto? Del asesinato que comete contra María Iribarne, pero en la complejidad de la retrospectiva vemos que él no tiene grandes variaciones. Sigue siendo el mismo personaje, o el mismo, en este caso, psicópata, metódico, que tiene una serie de racionalizaciones para justificar lo que ha hecho y no tiene ninguna evolución o cambio. Sigue siendo el mismo, pero es realmente el protagonista porque es complejo. En esos rasgos predominantes de él, ¿cierto? Está la complejidad de ese personaje. Sin embargo, evidentemente no vamos a desacreditar y a decir que estamos reinventando la rueda y estamos definiendo lo que es un personaje redondo, porque no es así. Efectivamente estamos de acuerdo, hay conflictos internos, que es lo que lo hace ser creíble. El personaje plano es un personaje, entre más plano es más inverosímil, es menos creíble, tiene menos peso. Porque nosotros como lectores al entrar en la ficción y como escritores al generar una ficción, debemos tener la capacidad de hacer creíble eso que está sucediendo. Entonces, son personajes que sencillamente no son creíbles. Ahora, hay personajes redondos que tienen una evolución. Se pueden contar por montones. Por ejemplo, el protagonista, el narrador, pues personaje de Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldez, tiene el viaje del héroe y es un personaje que cambia. Efectivamente, comienza siendo un muchacho muy joven que se escapa de la casa, no sabe de la vida, encuentra este protector que le enseña todo lo de pues este gaucho, ¿no? Que le enseña todo lo de la pampa argentina, los secretos del oficio, la filosofía de vida, como hoy dirían muchos, estoica, ¿no? Absolutamente imperturbable frente a la adversidad. Y al final inclusive tiene una muda en su posición económica. Ahí hay un viaje y sí, hay un personaje que va madurando. Pero otros personajes que también hemos tenido en el canal, como por ejemplo Manuel Pacho de la novela de Caballero Calderón, es un personaje que conforme su programa narrativo, su misión, su objetivo, su propósito, que es llevar el cadáver de su padre que se va descomponiendo a que sea enterrado en Tierra Santa, ¿no? En suelo consagrado, sea enterrado con los rituales adecuados. Es un personaje que parte de una discapacidad cognitiva y es el escritor el que nos va de alguna manera traduciendo los pensamientos de este personaje, todo lo que él ha sufrido por eso, y que al final el mismo autor dice que no se va a convertir en un héroe, que será un pobre diablo literario porque le faltó morir, ¿no? Como habíamos dicho, un gran cierre. Al final es un personaje que tampoco nos muestra grandes, múltiples facetas, es la misma faceta, pero es muy humano, es profundamente humano y muestra la contradicción en su caso del mundo exterior que discrimina, que no entiende que en su condición
de esta discapacidad cognitiva que tiene una sensibilidad frente al mundo que permanece oculta a los ojos de la mayoría. Entonces es un personaje complejo, verosímil, se identifica con, nos podemos identificar con él como personaje. Y así podríamos mencionar a una gran gala de personajes. Entonces tengamos en cuenta que lo fundamental para nosotros es definir al personaje conforme su programa narrativo. Ahora bien, un personaje, es decir, con una serie de características y complejidad y demás, en esto estamos de acuerdo con la definición general que se da, se puede volver un personaje redondo, se puede convertir en uno plano. Si se le reduce a una función en la trama, estamos hablando entonces ya del programa narrativo, ¿no? El mentor, por ejemplo, en las historias, el maestro suele ser un personaje que ya ha alcanzado una disciplina, ya ha alcanzado un estatus y no se desarrolla mucho cómo llegó hasta allí. Está para guiar al, al héroe, ¿no? Al héroe en ciernes, al héroe que se está desarrollando. Por eso es un personaje muy complejo, pero que de alguna manera mengua, se pone al servicio de la trama de este, y entonces esas potencialidades se menguan. Y los personajes planos en conjunto son muy útiles. Otra novela, Eugenia Grandet, por ejemplo, de Balzac, es una novela donde Eugenia Grandet es un personaje completamente plano, virtuosa, una mujer que está entregada pues a la vida, digamos, doméstica que tiene, con un padre autoritario, que es un tacaño, que es un rasgo que conserva permanentemente, cierto, que cree en el amor, que es engañada, pero que al mismo tiempo alberga una gran potencialidad, que no guarda rencor. El padre, pues, ya caracterizado como un hombre muy tacaño pese a su riqueza, el personaje que la enamora a ella, cierto, que es el seductor clásico, son personajes planos todos, planos en cuanto a la definición tradicional, pero que no dejan de, en conjunto, ser, ser muy, muy interesantes. Es importante que nosotros mismos vayamos haciendo estas distinciones, vayamos construyendo estos criterios. Entonces es importante tenerlos en un equilibrio, usted tener un personaje. Ahora, un personaje, vámonos también al otro reverso. Habíamos dicho por un lado que el personaje eh, plano, que es muy inverosímil, que es muy caricaturesco, es poco creíble. También el personaje redondo, súper dotado, el Garistú o la Merisú, como dicen los norteamericanos, ese personaje que todo lo puede, todo lo resuelve, todo lo sabe, también se vuelve poco creíble y además de ser poco creíble, se vuelve antipático para el lector. Es importante entonces tener estas cuestiones en cuenta, pues como siempre decirle pues quienes estén interesados, quienes quieran, por favor que se suscriban al canal, les hacemos igual la invitación. También, por favor, les pedimos compartir este contenido para que llegue a más personas. Lo más importante, comentar qué otros ejemplos de personajes planos y redondos a ustedes se les ocurren, ¿cierto? Si son escritores, alguna vez han generado un personaje de este tipo, qué clase, cómo los balancean en su historia. Bueno, no siendo más por el momento, siempre siendo un gusto compartir con ustedes estas breves reflexiones. Nos veremos en un siguiente episodio.